Amada familia en Cristo Jesús, Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Aquí estamos comenzando y retomando los estudios que hemos estado haciendo, pues ya a través de a lo largo de este año y del año pasado. A hoy vamos a estudiar el capítulo número 12 del libro de los Hechos. Te invito a que me acompañes con tu espada de dos filos, a que aprendamos juntos. Te invito a que tengas un cuaderno de apuntes, una libreta para que puedas hacer apuntes. Este estudio que vamos a hacer el día de hoy es un estudio bien interesante por la razón que vamos a ver varios poderes que se desarrollan a lo largo del estudio y vamos a poder hacer comparación de estos poderes. Amén. Entonces, sin más, pues te invito a que me acompañes y pues tomemos juntos de esta gran bendición que es poder leer la palabra de Dios juntos en una misma alma y en un mismo corazón. Así es de que, sin más, te invito a que me apoyes en una oración para pedir al Espíritu Santo que sea Él quien dé el estudio y nos revele los misterios de su palabra para poder entender el mensaje, porque como bien sabemos, no podemos entender la palabra de Dios sin el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos da revelación. Amén. Entonces, amado hermano, te pido que me apoyes en esta oración, inclina tu rostro y vamos a orar juntos para que Dios nos alimente nuestra alma. Amén. Bendito Dios, te damos gracias, Padre amado, por darnos la bendición, Señor, de tener vida el día de hoy. Gracias, bendito Rey, por tu gracia y tu misericordia que tienes con todos nosotros. Te damos gracias, Señor, por estos tiempos que estamos viviendo. Sabemos que tú tienes el control, Señor, y nos gozamos, Señor, en medio de la tribulación, porque sabemos que tú tienes control y cuidado de tu pueblo. En esta hora, Señor, queremos alimentar nuestra alma, Señor, y queremos pedirte que seas tú, Señor, quien nos dé el entendimiento de la palabra, Señor, de tu palabra, para poderla poner por obra, Señor. Nos ponemos y nos postramos a tus pies, bendito Dios, invocando tu presencia. Gracias, Cristo Jesús, por tu amor. Gracias, Cristo Jesús, por habernos comprado y por habernos limpiado, Señor. Y te pedimos, Padre amado, que quites todo estorbo, bendito Rey, que seas tú, Padre amado, guiando, Señor, y disponiendo los corazones para poder, Señor, conectarnos todos en una misma alma y en un mismo corazón. Gracias, Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues sin más, vamos a comenzar con el capítulo número 12 del libro de los Hechos. Te voy a pedir de favor, pues que no te vayas a reír de mi peinado porque no me he ido a cortar el pelo. Ya me dijeron que greñas me encargo. Pero pues todo está cerrado, ¿verdad? Pero bueno, y si te vas a reír, pues aguántate la risa. Bueno, vamos a empezar con el estudio de la palabra de hoy. Esta palabra te recomiendo que tengas tu cuaderno de apuntes. Vamos a darle la bienvenida a mi concuño Marcos. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Ya tiene él muy despeinado así. A Karina Zárate, a mi tía que está en Los Cabos. Dios te bendiga, Laura. Saludos a mi tío. Y a todos los demás que se vayan congregando, agregando, Dios les bendiga, gracias por acompañarnos. Estos estudios a mí me encantan porque nos dicen mucho. Yo cada vez que leo y vuelvo a leer el mismo capítulo, el mismo versículo, la palabra me habla siempre de maneras diferentes. Y pues te invito a que tomemos todos juntos de esta gran bendición que es la palabra de Dios y vamos a alimentarnos del pan de vida que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Amén. Pues sin más, vamos a ver 3 poderes que se desarrollan a lo largo del estudio. Vamos a hacer una pequeña introducción hablando de quién es el rey Herodes. El rey Herodes viene de una dinastía siendo nieto de Herodes el Grande. Amén. Vamos a comenzar la palabra y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles.
y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que custodiasen y se proponía sacarles al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y pues aquí acabamos de leer 5 versículos de la palabra de Dios. Pero tenemos que profundizar bien para poder entender bien el contexto, y aquí es donde se hace la diferencia. El rey Herodes Agripa I, era nieto del rey Herodes el Grande, una dinastía de reyes judíos que procedían de el rey Esaú, edomitas. Bueno, el rey Herodes Agripa I, que es el rey Herodes del cual está hablando este capítulo número 12, se hizo amigo de varios reyes romanos, y de esta manera fue como lo pusieron como procónsul o como encargado de varias ciudades, comenzando por Antioquía. Amén. Estoy pasando bien mis notas porque no quiero dar información que no sea verídica. Bueno, entonces después de ahí el procónsul Gallo le concedió Nazaret al rey Herodes, y fue a sustituir al rey Herodes Antipas, que fue el que mató a Juan el Bautista en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Después ese rey Herodes Antipas fue mandado al exilio y fue sustituido por el rey Herodes Agripa I. Es importante decir todo esto para que no nos confundamos, porque a lo largo de la historia miramos el nombre del rey Herodes y mucha gente piensa que es el mismo, pero son diferentes personajes a lo largo de la historia. Estoy mencionando esto porque el rey Herodes Agripa I, que es el que estamos hablando en este capítulo, era prosélito de la religión judía. Este rey Herodes conocía bien, él trataba de quedar bien con los romanos y trataba de quedar bien con los judíos, por temas de la política que se vivía en aquel tiempo, ¿verdad? Por ahí del año 41 después de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, este rey Herodes Agripa I conocía bien de lo que era el evangelio, conocía bien lo que había sucedido con nuestro Señor Jesucristo, conocía bien cuál era la religión que practicaban los fariseos, que es con la que él se sentía más afín, conocía bien cuál era la doctrina de los saduceos, conocía bien cómo fue que se había hecho el juicio, un juicio con testigos falsos, un juicio fuera de forma y de lugar cuando mataron a Esteban. Y como sabía bien cuáles eran las preocupaciones de los fariseos, como sabía bien que ya habían aprendido a los apóstoles, como sabía bien que ya los habían amenazado, como sabía bien que los apóstoles seguían predicando y que cada vez más creyentes judíos se estaban convirtiendo al cristianismo, y como sabía bien que todo eso afectaba a los intereses de las religiones de aquel tiempo, que eran los fariseos y los saduceos, pues entonces el rey Herodes Agripa I, que es el que estamos hablando ahorita, quiso quedar bien con los judíos. Es por eso que comienza así el capítulo número 12, que dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Ahora, como bien les mencionaba cuando comenzó el estudio, vamos a ver 3 tipos
de poderes que se desarrollan a lo largo de este estudio. Lo menciono así porque quiero que hagamos una comparación, que aunque se llama poder, son diferentes poderes. Y quiero que hagamos una comparación para que miremos cuál es el poder el cual se nos ha otorgado y cuál es el poder por el cual estamos protegidos y cuál es el poder que es sobre todo poder. Amén. Entonces aquí estamos mirando el primer poder, que es el poder de Satanás, que está limitado pero sigue siendo un poder. Y aquí estamos mirando ese poder que tiene instrumentos como el rey Herodes, Agripa I, quien se pone enfrente de la iglesia de Jesucristo con un motivo, que es detener la iglesia. Si te das cuenta, Satanás o el enemigo utiliza a Herodes para ir en contra de Jesucristo, para ir en contra de la misma iglesia que tú y que yo estamos formando el día de hoy. Es por eso que es importante ser cristianos, pues ahora sí que como comprometidos, ser cristianos comprometidos con Dios, comprometidos con Cristo, y ser cristianos que el enemigo nos pueda identificar como personas que estamos trabajando, no cristianos que están dormidos, y que ellos no te preocupes por ellos porque ellos están dormidos, ellos no están trabajando, ellos no hacen nada. Es importante ser cristianos activos, es importante ser cristianos comprometidos, es importante ser cristianos trabajadores para la gloria de Dios, para la honra de Dios, ser cristianos obedientes, no ser cristianos que estemos en rebelión y que siempre estemos resistiendo a la guianza del Espíritu Santo. ¿Por qué menciono esto? Porque el poder de Satanás se levanta en contra de la iglesia. Lo podemos ver en el versículo número 1, aquí donde estamos en el capítulo número 12, versículo número 1. Y dice otra vez así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Obviamente ese no es el fin del rey Herodes, porque en el versículo número 2 dice: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Hay dos Jacobos, que vamos a ver ahorita, el otro que era medio hermano o hermano de nuestro Señor Jesucristo, hijo de la misma mamá, ¿verdad? Que vamos a ver su nombre, aparece a lo largo del estudio, pero ahorita nos vamos a enfocar con Jacobo, que es hermano de Juan. Juan era el discípulo amado, no Juan el Bautista, sino Juan el que escribió el Evangelio de Juan. Este Jacobo, su nombre era judío, pero también se llamaba Santiago, que era un nombre que le habían dado un nombre griego. Amén. Bueno, Jacobo o Santiago era hermano de Juan, ¿verdad? Estos dos, si tú ya tienes tiempo en el Evangelio, sabrás que en el libro de Mateo, su mamá de ellos se puso a decirle a nuestro Señor Jesucristo que si él podía decidir que Juan y Santiago o Jacobo, cada uno estuviera a uno a la izquierda y el uno a la derecha. Te quiero llevar por lo regular, no me gusta a mí estar brincando de un lado para el otro, pero en este estudio en específico, quiero que hagas un apunte o me acompañes ahorita al libro de Mateo, capítulo número 20, versículo número 20. Si no me quieres acompañar, yo te lo voy a leer, pero haz una nota para que tú después lo puedas leer tú mismo, tú misma, y te puedas dar cuenta y puedas hacer las conexiones que se requieren en este capítulo. Porque aquí estamos mirando en el versículo número 2 que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Aquí estamos mirando que el enemigo está matando al primer apóstol. Ya había matado a Esteban, pero Esteban no era apóstol, Esteban era discípulo, era diácono. Ya había matado a Juan el Bautista, pero Juan el Bautista pues era discípulo. Bueno, no discípulo, era quien estaba preparando el camino para nuestro Señor Jesucristo. Ya había matado a nuestro Señor Jesucristo, pero de los apóstoles que nuestro Señor Jesucristo llamó, preparó para que fueran a hacer el trabajo, Jacobo era uno de ellos. Y Jacobo es el primer apóstol que muere a causa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estoy mencionando esto porque nuestro Señor Jesucristo les dijo que iban a padecer a causa de su nombre. Y esto no nada más es para los apóstoles. Esto es también para mí y también para ti,
que si eres fiel seguidor de Cristo, también vas a seguir persecución y también vas a pasar por pruebas. Es donde la fe es refinada, ¿verdad? Mira qué bendición poder ver aquí el nombre de mi primo, Enrique Villa. Me da mucho gusto saludarte, primo. Dios te bendiga, y a mi prima también. Y espero que esté ahí mi tía y mi tío y todos mis primos sentados ahí con su palabra, leyendo la palabra de Dios. Que no hablamos de otra cosa más que leer el libro de donde leen los evangelios. Cuando van a misa, pues es el mismo libro que estamos leyendo, y de ahí no nos salimos. Bueno, estamos en el capítulo número 12, versículo número 1 y 2. Vamos a leer todo el capítulo de verso por verso para que no haya oportunidad de manipulación. Pero ahorita sí te voy a pedir que por favor me acompañes al libro de Mateo, capítulo 20. Vamos a leer del 20 al 23, y dice así: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Estamos hablando de que la mamá de Jacobo, del que acaban de matar en el libro de los Hechos, y Juan, el discípulo amado, ellos son los hijos de Zebedeo, y la mamá de ellos fue y se presentó ante nuestro Señor Jesucristo. Y esto fue lo que le dijo en el versículo número 21, capítulo número 20. Estamos nada más brincando para hacer una referencia, para poder conectar de dónde viene la historia, porque o poder saber cómo es, por qué están matando a Jacobo. Y nuestro Señor Jesucristo ya les había profetizado, y es el punto por el cual me estoy moviendo al libro de Mateo, capítulo número 20, y vamos a leer del versículo 20 al 23, ¿verdad? Otra vez. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, que era Jacobo y Santiago, Jacobo y Juan, y le dijo: ¿qué quieres? Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Está hablando la mamá de los Zebedeo, era el papá. Está hablando la mamá de sus dos hijos, que es Jacobo o Santiago, que tienen el mismo nombre, y Juan, ¿verdad? Entonces Jesús le respondió y dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautizo con el que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos, sin saber a lo que se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo prácticamente le está diciendo: no sabes ni lo que estás pidiendo. Aunque ellos afirmaron con toda certeza: sí podemos, y sí bebieron del mismo vaso, y sí participaron del mismo bautismo, que no estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo que nos prometió nuestro Señor Jesucristo. No estamos hablando del bautismo que practicamos cuando venimos a los pies de Cristo, que es un bautismo que lo aceptamos con toda conciencia y con toda sabiduría, que significa morir a uno mismo y morir a uno mismo y nacer a una vida nueva que ya no nos pertenece a nosotros, que le pertenece a Cristo. Ese es el bautismo que practicamos cuando ya estamos conscientes y sabemos lo que estamos hablando. Tampoco estamos hablando del bautismo católico, que es al que cuando llevan a los niños y los bautizan, aunque son inconscientes, aunque no saben lo que están haciendo, pues son bautizados. Jesucristo aquí no está hablando de ese bautismo. Aquí Jesucristo está hablando de un bautismo de sufrimiento por el cual él iba a pasar, y por el cual esta semana, esta fecha, pues es pues hoy es Jueves Santo, ¿verdad? Del cual nosotros ya sabemos qué pasó o qué sufrió, y de eso se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a volver a leer, versículo número 22. Entonces Jesús respondió, dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautizo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: sí podemos. Ahora, obviamente ya sabemos que ese vaso que Jesucristo iba a beber era la copa de la ira de Dios descargada sobre su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en ese vaso iba toda la ira de Dios en contra del pecado de todo el mundo, y se lo tuvo que beber nuestro Señor Jesucristo, porque fue quien vino a pagar
por el pecado tuyo y mío y el de todo el mundo. Amén. Vamos bien hasta esa parte. Bueno, el bautizo está hablando de un bautizo de sufrimiento, que fue donde lo pusieron en una cruz. Amén. Versículo número 23. Y les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautizo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a la izquierda no es mío darlos, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. Entonces Dios ya escogió de antemano esos lugares, pero la mamá de Juan y de Santiago o Jacobo, que tienen el mismo nombre, se estaba preocupando por sus hijos, pues queriéndolos acomodar de antemano sobre los demás discípulos que ahora son pastores, que ahora ya son apóstoles, ¿verdad? Pero no nos vamos a enfocar en eso, sino en lo que les profetizó nuestro Señor Jesucristo en el versículo número 23, donde dice así, nuestro Señor Jesucristo les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautizo con el que yo seré bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a la izquierda no es mío darlos, sino aquellos para que Dios, para que está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron en contra de los hermanos. Bueno, y ahí sigue el relato del cual Jesucristo nos da una buena enseñanza, y esa enseñanza es para nosotros y sobre todo para los sacerdotes y los pastores, donde les está diciendo, el que se quiera ser el primero, tiene que ser el último. Y el que quiera ser servido, tiene que servir. O sea, nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo un ministerio de servicio. Pero ahorita no nos vamos a enfocar en eso, sino nada más quería tomar la referencia, porque vámonos de regreso al capítulo número 12 del libro de los Hechos, donde, déjenme muevo aquí, donde estamos mirando que es aprendido Jacobo. Y dice así, estábamos en Mateo, nada más viendo la referencia, y vamos a comenzar. Capítulo número 12, versículo número 1 y 2, otra vez. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Entonces eran los días de los panes sin levadura. Bueno, ya hicimos una pequeña introducción, quién era el rey Herodes. Aquí nos estamos refiriendo al rey Herodes Agripa I, que era sobrino del rey Herodes Antipas, que eran nietos del rey Herodes el Grande. Amén. Todos estos venían de una descendencia edomista, de la descendencia del rey Saúl, y todos estos eran homicidas y quedaban bien con los romanos, y les gustaba quedar bien con los romanos, y les gustaba quedar bien con los judíos. Bueno, este rey Herodes, del cual está hablando el capítulo número 12, trató de hacer cosas para ganarse el favor de los judíos, y como sabía que el cristianismo estaba creciendo, y por más que los amenazaran, no seguían de dejar de predicar la palabra de Dios, sino que predicaban más la palabra de Dios, y miraban que la iglesia seguía creciendo, de alguna manera era una amenaza para la religión de los fariseos de aquel tiempo o para la religión de los saduceos de aquel tiempo. Lo mismo que está pasando hoy en día, que el evangelio sigue creciendo, mucha gente está dejando tradiciones, mucha gente está dejando atrás costumbres, mucha gente está dejando atrás falsas doctrinas. Dios está revelando la verdad, y igual el evangelio está trayendo a mucha gente que está siendo salva por medio de nuestro Señor Jesucristo, simplemente por medio de la palabra de Dios, por un estudio a la luz de la palabra, verso por verso. Amén. Entonces, aquí miramos que el rey Herodes se quiere congratular con la religión judía, con los judíos, y arresta a Jacobo y lo mata. Primer apóstol, mártir, matado por el enemigo. Por eso te mencionaba que vamos a ver 3 poderes que se desarrollan en este capítulo. Y ahorita estamos viendo el poder de Satanás, que se pone en contra de la iglesia que Cristo fundó, y se va sobre Jacobo, uno de los apóstoles. Se dice que a Jacobo fue muerto a espada,
Juan se dice que en la isla de Pasmos fue metido en una olla de aceite hirviendo. Juan fue el único que murió de viejo, pero tuvieron que beber de la copa que nuestro Señor Jesucristo tomó y del mismo bautismo, que fue un bautismo de sufrimiento, y aquí se está haciendo real la profecía que nuestro Señor Jesucristo les había entregado a los dos hermanos, sabiendo que Juan era el discípulo amado. Juan, Jacobo y Pedro conformaban el círculo íntimo de nuestro Señor Jesucristo. Todos los apóstoles fueron matados por el enemigo, crucifixión, por decapitación, apedreamientos, de lapidación, pero todos fueron muertos por el enemigo. Y aquí estamos mirando que el enemigo se pone en contra de los que él sabe que le van a dar batalla. Por eso yo te pregunto a ti, bueno, vamos a seguir leyendo, ahorita dejamos esa pregunta para el siguiente. Entonces, versículo número 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, ¿verdad? Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. O sea que él quería hacer más por quedar bien ante los judíos. Date cuenta que aquí Lucas no nos está relatando que se le hizo un juicio, no nos está relatando ni siquiera que Jacobo pudo compadecer, no nos está relatando ni siquiera que le llevaron testigos falsos, simplemente lo mató a espada, totalmente ilegal, pero era el rey y así como él le plació, así fue como lo hizo. Ahora, que él lo haya hecho así, no quiere decir que Dios no tiene el control. Esto nada más quiere decir que Dios tenía un propósito y un plan para la vida de Jacobo, y Dios tiene un propósito y un plan para la vida de Pedro, que ahorita lo vamos a ver, y Dios también tiene un plan y un propósito para tu vida y para la mía. Por eso no nos podemos detener en tantos detalles, sino simplemente saber que Dios tiene el control y por alguna razón Él permite cosas en algunas personas y permite cosas diferentes en otras. Amén. Entonces, versículo número 3 dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de la Pascua sin levadura. Entonces ya miramos que el rey Herodes no hace juicio y mata a uno de los judíos, a diferencia que ya había hecho un juicio en contra de todos los apóstoles, a diferencia de que ya habían metido a la cárcel a Juan y a Pedro y les hicieron un juicio. Todo esto el rey Herodes lo sabía, pero él quería ir más allá. Él quería hacer algo de impacto ante los judíos para poderse ganar el favor de los judíos y su carrera política entonces subir en aquel tiempo. Estamos haciendo un poquito de historia porque si leemos nada más así, se nos van 5 segundos y leemos 5 versículos, pero tenemos que profundizar más para poder entender el contexto y poder saber por qué pasó y entonces poderle dar una aplicación espiritual a nuestra vida. Ahora aquí viene la pregunta. ¿Tú eres el tipo de cristiano, así como Jacobo o como Pedro, del cual el enemigo puede usar su poder en contra tuya, en contra mía? ¿O eres el tipo de cristiano del cual puedes pasar desapercibido? El Satanás, el enemigo, ni le interesa que tú seas cristiano porque estás dormido, porque no predicas, porque no oras, porque no ayunas, porque no eres obediente, siempre estás en rebeldía, siempre estás en justificación. Y obviamente cuando alguien te pregunta ¿cómo estás?, tú siempre puedes decir estoy bien, pues porque el enemigo nunca se mete contigo, porque pues ni pa' bien ni pa' mal, ni fu ni fa. O eres de esos tipos de cristianos que estás comprometido con la obra, que amas a Cristo, que ayunas, que oras, que estás predicando, que te estás preparando y el enemigo sabe que por medio de tu oración, que por medio de tu ayuno, por medio del amor que tú le tienes a Dios, el amor que le tienes a Cristo, estás afectando los intereses del enemigo, que el enemigo está encima de ti y encima de ti y encima de ti y te preguntas si no vas saliendo de una. Cuando te preguntan ¿cómo estás? Pues apenas voy saliendo, pero ya voy entrando a otra, porque el enemigo está en una constante batalla en contra de los cristianos que amamos a Cristo. Y no es una exageración, porque la lucha no es ni contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales. Todo el tiempo se está librando una batalla espiritual y nosotros tenemos que estar preparados. Pero la pregunta es esta: ¿tú siempre estás bien? ¿A ti nunca te pasa nada? ¿O eres el tipo de cristianos así como Pedro o así como Jacobo,
que el enemigo se levantó en contra de la iglesia y escogió precisamente a estos dos para poder tumbar la iglesia, prácticamente estás en poder, empoderado, dice la palabra nueva, con Cristo, o pasas por desapercibido y el enemigo ni siquiera te voltea a ver, porque pues no haces nada, estás dormido. O si estás trabajando para la obra y tenemos que estar unidos en oración, dependiendo siempre de la mano de Cristo, de la mano de Dios, siempre con su protección y trabajando, porque el enemigo le estamos estorbando. Entonces, esta pregunta la dejo ahí para que tú recapacites y sepas que ser cristiano no es nada más, es de bendición. Jacobo y Pedro ya sabían lo que les iba a pasar. A Pedro Jesucristo ya le había dicho, cuando tú seas viejo serás llevado a donde no puedes ir, y te llevarán y te subirán, y ya le había dicho Jesucristo de qué iba a morir. Por eso ellos ya sabían que seguir a Cristo les iba a costar la vida. Nuestro Señor Jesucristo se los dijo. Nuestro Señor Jesucristo me lo dice a mí cuando leo su evangelio, te lo dice a ti cuando lees la palabra de Dios, pero tenemos que asimilarlo, tenemos que estar conscientes para que cuando venga la prueba, pues no salgamos corriendo, como estos días que se están viviendo el día de hoy, que se oyen rumores de guerra, que se oye muerte allá afuera, que se oye una inestabilidad económica, donde la gente está pues perdiendo sus trabajos, donde la gente no sabe de qué vivir, no sabe qué hacer, y obviamente no conoce o piensan que conocen a Cristo y viven con miedo. Entonces, prácticamente para eso nos preparó nuestro Señor Jesucristo, para eso preparó a sus apóstoles, y aquí estamos mirando que Pedro está dispuesto, Jacobo lo mataron, dispuestos a entregar la vida por Cristo. Así estamos nosotros, somos de ese tipo de cristianos que estamos listos para cualquier ataque, para cualquier prueba del enemigo, o que estamos listos para lo que pase allá afuera, no importa qué es lo que pase, Dios no va a permitir o Dios va a permitir, pero cualquiera de las dos, nosotros descansamos en su presencia, que Él tiene el control y Él nos va a librar, ya sea espiritual o físicamente, pero estamos con un corazón dispuesto. ¿Así estás tú? Esa es la pregunta de hoy, si tú eres un cristiano comprometido o eres un cristiano que está dormido. Y el enemigo ni siquiera se mete contigo, no te voltea a ver. Eres un cristiano que estás consciente que no somos cristianos nada más por bendición y por puros favores, que somos cristianos por amor, que aunque no haya bendición, aunque no haya milagros, amamos a Cristo porque Él nos amó y nos compró. ¿De qué tipo de cristiano? Y esto lo menciono para exhortar, para redarguir, para que examines, para que analices, para que capacites. No te lo digo para que te dé miedo y corras. Las batallas de todos modos van a venir. Te lo digo para que te prepares más y tus batallas las pases 100% fortalecido con el poder del Espíritu Santo y de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Nada va a cambiar. Las cosas van a seguir como siguen, pero las puedes pasar en temor o las puedes pasar con gozo y con paz de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, dejando esa pregunta al aire, vamos a seguir con el estudio. Y dice versículo número 3, capítulo número 12, versículo número 3 del libro de los Hechos. Es importante que hagas notas, es importante que tú mismo verifiques concordancias, tu Biblia, con tu sacerdote, con tu pastor, que hagas comentarios. Es importante y es válido tener un sentido crítico. Es importante que tú mismo corrobores. Tú mismo lo leas. Segundo, que tú mismo corrobores que es bíblico y que tú mismo corrobores que se está diciendo la verdad, ¿verdad? Por eso te invito a que tengas tu palabra ahí contigo y leamos juntos. Versículo número 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Aquí donde dice que son los panes sin levadura, lo menciona y vamos a hacer un pequeño hincapié porque vamos a ver que Herodes respetaba la ley judía del Antiguo Testamento, no a los judíos convertidos al cristianismo o a los judíos que se habían convertido a Cristo, sino que estaba comprometido con la ley del Antiguo Testamento, con los fariseos, con las religiones que estaban en contra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Y dice, entonces mató a Jacobo a espada y se fue sobre Pedro. Dos de los cuentan historias que no están en la palabra de Dios, pero historias seculares como el historiador Josefo, que Jacobo, en el lugar donde oraba, en primer lugar, que tenía como conchas o como dice, como escamas en las rodillas de tanto tiempo que pasaba en oración. Y que el lugar donde oraba, en la piedra, se habían hecho sumido como dos hoyos del lugar donde él siempre se ponía de rodillas. ¿Eso por qué lo menciono? Porque nos deja ver la vida espiritual como él peleaba. Todas sus batallas son de rodillas y es en oración. Lo digo para que miremos cómo es que tenemos que estar como cristianos, no estar nosotros mentalmente diciendo yo puedo, sino que de rodillas estar ante la presencia de Dios y dejar que Él nos use, que el Espíritu Santo nos guíe con su poder, no con el de nosotros. Amén. Bueno, dice versículo número 4, dice, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Entonces, a Pedro lo arrestan durante la Pascua y el propósito era sacarlo a matar después de la Pascua. Esto nos da a entender que el rey Herodes Agripa I era prosélito o participante de la religión farisea, porque en ese tiempo se estaban celebrando los panes sin levadura que terminaban en el día de la cosecha, que el día de la Pascua. Amén. Versículo número 4 dice, y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y aquí comienza el segundo poder. No, comienza el segundo y el tercer poder. Ya miramos el primer poder que se presenta en los primeros capítulos, los primeros versículos de este capítulo, que es el poder de Satanás, que se pone en contra de la iglesia. Pero ahorita vamos a ver el poder de Dios y después vamos a ver el poder de la oración, cómo a través de la oración Dios mueve su mano en favor de su pueblo. Amén. Entonces dice así, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esto es otro parámetro donde nos invita a, en estos momentos que estamos viviendo allá afuera, en estos momentos que tienes tú, porque de alguna manera Dios te está permitiendo pasar tiempo con tu familia. De alguna manera Dios, si es que estás en tu casa y no estás trabajando, de alguna manera Dios está permitiendo, dándote tiempo con tu familia para que aprendas a ser sacerdote de tu familia y aprendan juntos a estar en conexión con Dios. No es nada más para estar perdiendo el tiempo. De alguna manera Dios está permitiendo todo esto para que te acerques más a Dios. Bueno, estoy diciendo esto porque aquí está mencionando que la iglesia hacía oración a Dios por él sin cesar, o sea, no parar. Y ahorita tenemos que estar en este mismo sentir, en estar en oración sin cesar, sin parar, en esa batalla constante. Es una guerra espiritual. No te puedes relajar, debemos de estar en oración sin cesar. Y dice el versículo número 6, dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujetos sus 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y aquí estamos empezando a ver el poder de Dios, y lo vamos a poder comparar con el poder de Satanás, que Satanás pudo matar a espada, pero no quiere decir que aunque mató a espada a Jacobo, le robó
le robó su alma o le robó su salvación. No, simplemente le acortó su tiempo, o no, o tal vez hasta Dios, hasta ahí tenía Dios preparado su vida para Jacobo, pero simplemente lo que hizo Satanás fue entregárselo en las manos de Cristo. Porque aunque se haya levantado en contra de él y aunque le haya arrebatado la vida, no quiere decir que le arrebató la salvación. Esa es tu fe, tu garantía, y esa es la mía y mi garantía, que aunque se ponga la muerte delante de uno, no nos puede arrebatar la salvación, porque ya tenemos un dueño, fuimos comprados por Cristo, limpiados y lavados con su sangre, ya fuimos redimidos. Entonces, no importa lo que pase, aunque no sea de la manera que nosotros queramos, pero no importa, la promesa es vida eterna junto con Cristo, no una vida física eterna llena de bendiciones, para que no nos confundamos. Bueno, aquí en el versículo número 6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Imagínate a Pedro sabiendo que acababan de matar a Jacob a espada, que habían matado a lapidación a Esteban, cómo le había dado a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que a Juan el Bautista le habían cortado la cabeza. Sabía que ya los habían amenazado de muerte por estar predicando el evangelio. Sabía que cuando lo sacaran de ahí, lo iban a poner en una cruz o lo iban a matar. Pero, y además ya habías recibido la profecía de nuestro Señor Jesucristo, que le menciona por ahí el Evangelio el Evangelio de Juan, por ahí el capítulo número 20, 21, no me recuerdo dónde, donde nuestro Señor Jesucristo le dice que cuando sea viejo. Entonces a lo mejor esta era una de las razones por la tranquilidad de Pedro, porque estaba durmiendo en la cárcel sabiendo que lo podían matar, estaba durmiendo en la cárcel con las manos atadas a dos soldados, con los pies atados a dos soldados, pero él con la paz y la tranquilidad de todo el mundo, disfrutando de un sueño placentero. Otra vez está la pregunta aquí, ¿cómo está? ¿Tú puedes dormir? ¿Cómo está tu preocupación? ¿Cómo miras las noticias? ¿Cómo estás viviendo estos tiempos de rumores, estos tiempos de muerte, estos tiempos de enfermedades, estos tiempos de economías que suben y bajan, estos tiempos que perdiste tu trabajo? ¿Cómo estás descansando? ¿Estás descansando o no tienes paz? Y una vez más, si no estás descansando y no tienes paz, necesitas más de Cristo. Si estás durmiendo bien, si estás tranquilo, confiando, así como Pedro, que aunque está en la cárcel, que aunque sabe que le espera la muerte, él está, la carga se la entregó a nuestro Señor Jesucristo y él está plácidamente disfrutando de su sueño. ¿Qué quiere decir? Está confiando fielmente en que Dios tiene el control. No en que Dios le va a salvar, sino que Dios tiene el control. ¿Por qué no le salvó a Jacobo? A Jacobo lo mataron. Ahorita vamos a ver qué es lo que va a pasar con la vida de Pedro. Pero no importa qué es lo que pase con la vida física. Lo importante es tu alma y mi alma. Eso es lo importante, que no se pierda. Ahí es donde nos mandan a ser fieles al Señor. Que seamos fieles a Dios, que nuestro corazón siempre esté dispuesto, que ya no estemos buscando bendiciones que nos convengan, sino que estemos buscando bendiciones integrales que vienen solas por añadiduras, que no estemos nosotros correteando las bendiciones, sino que nosotros estemos fieles al Señor y que las bendiciones nos sigan a nosotros porque son parte de nuestra vida, porque Dios nos ama tanto que nos llenan de bendiciones sin tenérselas que pedir. Entonces, ¿cómo está tu vida? ¿Te la pasas correteando bendiciones? ¿Te las pasas queriendo hacer cosas para que Dios te bendiga? ¿O simplemente tu corazón está fiel y dispuesto hacia Dios y trabajando para Dios y todo lo demás viene por añadidura? Así estaba el corazón de Pedro. Es por eso que estaba pues plácidamente dormido en la cárcel, atado a dos soldados, sabiendo que su muerte, su destino no iba a ser no era muy alentador, sabiendo lo que le acababa de pasar a Jacob. Amén. Bueno, entonces, versículo número 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de la mano. Le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que
que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Entonces, si te das cuenta, en el versículo número, vamos a ver. En el versículo número 5, miramos el poder de la oración. Y miramos cómo a través del poder de la oración entra el poder de Dios y se encarga de todo. Pero la oración es importante. La oración es la clave. Es más, no podemos tener una vida espiritual sin oración. No se puede. Y no puedes tú tener una vida espiritual o en oración sin tener la palabra de Dios. Entonces, estas dos van mezcladas, porque la oración va a depender de lo que conozcas de la palabra de Dios. Y conociendo la palabra de Dios, así va a ser sustentada tu oración. Entonces, no puedes tener una vida espiritual sin oración, no se puede. No puedes tener una vida espiritual de pura oración sin tener la palabra de Dios. No puedes tener una vida espiritual solo con la palabra de Dios sin tener oración. Todo se conjuga, todo es una fusión. Tenemos que estar siempre en oración, pero con palabra de Dios. O sea, oraciones bíblicas, saber las promesas, saber las advertencias, saber qué es las promesas que Dios tiene para nosotros, saber cómo es que Dios está en control. Entonces, miramos que la iglesia estaba con un propósito. Estaban orando por Pedro. La iglesia sabía lo que le acababa de pasar a Jacobo. La iglesia sabía que iban a matar a Pedro. Todos juntos en oración sin cesar. Dios escuchó su oración y miramos el poder de Dios, que si Dios lo dispone, te manda un mismo ángel, así como se lo mandó a Pedro. Pero vamos a ver aquí que el ángel no le puso los zapatos, no le puso las sandalias, no le acomodó su vestido, no lo vistió, lo tocó, prácticamente le pegó, levántate, carnal, órale, y dejó que Pedro hiciera lo que él tenía que hacer. Prácticamente te estoy diciendo que Dios te pone los instrumentos, pero te tienes que mover. No puedes estar esperando a que Dios haga todo por ti y nada más pasártela llorando y pidiendo que te estén dando de comer en la boca, como un video que acabo de ver hace poquito, que estamos acostumbrados a que todo nos lean y todo nos den respuestas rápidas y que todo nos den soluciones rápidas y conocer de Dios así por medio de alguien rápido que nos diga lo sustantivo ya, rápido. No, tenemos que trabajar, tenemos que movernos, tenemos que activarnos. Te tienes que levantar como cristiano y tienes que leer tu palabra y tú mismo tienes que orar. No estés esperando a que alguien más venga y ore por ti para que tus problemas sean resueltos. Si Dios te está permitiendo pasar por esos problemas, es porque Dios te está diciendo, tírate de rodillas y ponte a orar. Tírate de rodillas y ponte a leer mi palabra. Vamos a conocernos. Dios ya te conoce, pero tú no conoces a Dios porque no te has tomado el tiempo de trabajar. No te has tomado el tiempo de leer tú mismo tu Biblia. No te has tomado el tiempo de tú mismo orarle a Dios con ruegos, con súplicas, con gemidos indecibles. No te has tomado tú el tiempo de hacerlo por ti mismo. ¿Por qué? Y aunque podría ser una justificación que no es nuestra culpa, porque así nos enseñaron, ¿verdad? Pero que así nos hayan enseñado no quiere decir que así vamos a vivir toda la vida. No, quiere decir que así nos enseñaron, pues ni modo, pero no lo vamos a seguir haciendo siempre. Ahorita por eso estos estudios, tú mismo agarra tu Biblia, tú mismo lee conmigo, que el Espíritu Santo te revele a ti, el Espíritu Santo me revela a mí y te revela a ti y juntos aprendemos y juntos alimentamos nuestra alma. Pero no estamos dependiendo de que alguien venga y quieras y haga el trabajo por mí. Y prácticamente estamos muy dados a que alguien haga por nosotros lo que nosotros no nos gusta o no queremos hacer. Y desafortunadamente venimos de una cultura que no nos gusta leer. Amén. Pero ese ya es otro tema. Empecemos. Versículo número 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Versículo número 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro por el costado le despertó. Levántate, carnal, diciendo, levántate pronto.
y átate y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo al ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo, así lo hizo Pedro. Pero imagínate Pedro que le haya dicho, no, pero ¿por qué no? Aguántame 5 minutos porque estoy bien dormido. O ¿por qué no te esperas mejor a mañana? O otro ratito, o ayúdame tú, o pásame la sandalia, o corazón dispuestos a trabajar. Y le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que él pensaba que era una visión. Se acordó de la visión de los animales que bajaban en un tapete y ya de hecho pasaba a ser una visión, no sabía lo que estaba pasando. No sabía lo que estaba pasando, pero el poder de Dios se estaba desarrollando. La oración de la iglesia que estaba orando sin cesar había activado la mano de Dios y estamos viendo la gloria de Dios en su máxima expresión. ¿Esto qué quiere decir? Que no importa, Dios nos muestra su gloria, que nos podemos quedar maravillados, anonadados. ¡Wow! ¿Qué está pasando? Esto, Dios aquí nos enseña que Pedro hizo lo posible. Se arregló, le dice cíñete, acomódate, prepárate, y Pedro lo hizo. Pedro hizo lo posible. Y lo imposible, eso lo hace Dios. El Dios al cual yo amo y le sirvo. El Dios el cual tú conoces. Y espero que mi oración es que tú le amas y le ames y lo conozcas y le sirvas y trabajes para Él. Eso es la gloria de Dios, al Dios el cual profesamos. Ese es el Dios el cual tú dices tener fe. Bueno, eso es lo que Él es capaz de hacer, de algo imposible, que nosotros por nuestro propio poder no podemos decir, hey ángel, ven y sácame de la cárcel, ¿no? Solamente Dios lo puede hacer con su poder y estamos viendo el poder de Dios en su máxima expresión. Gloria a Dios. Ese es el Dios el cual entregó su Hijo por amor a mí y por amor a ti, sin que no lo merezcamos. Es más, hasta el día de hoy seguimos pecando, hasta el día de hoy seguimos dormidos y ni siquiera le damos la intención, ni siquiera le damos el peso que lleva eso que hizo Jesucristo de subirse a una cruz por obediencia al Padre y por amor a nosotros. Y nosotros lo demeritamos, lo desvaloramos, no le damos la importancia que se merece. No importa, ahí andamos pidiéndole a los santos. Pero bueno, entonces miramos aquí que Dios hace lo imposible, ese es el Dios que le servimos, y miramos aquí que a nosotros nos toca hacer lo posible, ¿verdad? Por ahí, bueno, vamos a seguir adelante. Dice, y versículo número 9, dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. O sea, ya que pasaron todas las guardias, los 4 grupos de 4 soldados, las cadenas, todo se cayó, los soldados no sé si se quedaron dormidos o con esa luz no pudieron ver qué estaba pasando, pero el chiste es que Dios lo liberó a Pedro. No me atrevo a decir, sí me atrevo a decir que gracias a la oración de la iglesia que estaba intercediendo por Pedro, tal vez sea así, o tal vez sea eso, más que Dios ya tenía el control. Exactamente no sé cómo funcione, lo que sí sé es de que Dios todo lo sabe, y Dios tiene el control de todo, pero lo que también sé es de que es nuestra obligación estar en intercesión 24 horas del tiempo, en oración. Si tú estás viendo que tus hijos se te están descarriando, aquí la palabra de Dios te está diciendo, en oración sin cesar, día y noche, intercede por tus hijos. Si tú estás viendo que tu matrimonio se te está despedazando, aquí Dios te está diciendo en oración sin cesar, oración y palabra, y vas a poder confiar, saber maravillado que Dios es un Dios de lo imposible, y que si tu marido o tu marida o la esposa no quieren cambiar porque son rebeldes, pues Dios quebranta y hace nuevas a las personas, ¿verdad? Pero debes de confiar en Él. Pero si estás buscando recursos por tu cuenta,
lo sigues haciendo por tu cuenta y no le das permiso a Dios de que Él te muestre su poder y su gloria, sino que pues no confías lo suficiente como tú piensas que confías. Entonces, si la salud se te está yendo de las manos, si la economía se te está yendo de las manos, si tienes problemas que se te están yendo de las manos y no encuentras una solución, bueno, pues aquí la palabra te está enseñando que es en oración, sin cesar, ¿verdad? Versículo número 11. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. O sea que volvió a decir Pedro: ahora entiendo que Dios también ama a los gentiles y les da de su mismo espíritu. Oh, ahora entiendo. El proceso nunca termina, pero el corazón siempre está dispuesto. Entonces aquí miramos que aunque Pedro ya había sido instrumento para sanar, para resucitar, para hacer milagros, para predicar, ya había sido instrumento para ver cómo los que él pensaba que estaban desechados, Dios le mostró que no estaban desechados, sino que formaban parte del mismo plan. Aunque ya había mostradole Dios todo eso, ahora Pedro vuelve a decir, volviendo en el versículo número 11, vuelve a decir: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel. O sea que Pedro, sabiendo que le sirve a un Dios de lo imposible, pudo, ahora entiendo. Y esa debe de ser nuestra vida como cristianos, que todo el tiempo Dios nos deje maravillados. Wow, no lo esperaba. Wow, no lo esperaba. No lo esperaba. O que sí lo esperaba, confiamos por fe, ¿verdad? Pero que Dios siempre nos tenga maravillados con su poder, que no sabemos cómo, pero Dios responde, Dios cumple sus promesas. Amén. Bueno, versículo número 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Satanás, literalmente, de Herodes, y de todo el pueblo de los judíos, y de todo el pueblo de los judíos, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. O sea, prácticamente Satanás, el enemigo, iba a usar a Herodes y a todo el pueblo para matarlo. Para matar, ¿por qué a Pedro? Pues porque era de los que más aventados, más empuje, más comprometidos, más arrebatados. Pedro se aventaba. Y obviamente, pues, es por eso que era la pregunta: ¿te consideras un cristiano así como Pedro o de los que pasa desapercibido? Y pues tú mismo, fíjate de cuál grupo quieres formar parte. Amén. Bueno, sigamos. Versículo número 13 a 12. Versículo número 12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. Perdón por el tono, ¿verdad? Pero aquí en el versículo número 12, Lucas se asegura de que no confundan a María, la madre de Jesús, cuando le dijo al pie de la cruz: madre, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. No se está refiriendo a María, la mamá de Jesús, a la Virgen María, mucho menos a la Virgen de Guadalupe. Aquí está siendo claro Lucas en el libro de los Hechos, y se está refiriendo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Por qué Juan? ¿Por qué Marcos? Bueno, Juan porque era su nombre judío, Marcos porque era un nombre griego que le habían dado a él en aquel tiempo, ¿verdad? Dice, donde muchos estaban reunidos. Otra vez, había considerado esto, versículo número 12, había considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Tampoco es Juan el hermano, Juan el discípulo amado, el hermano de Jacobo, el que acaban de matar, que Jacobo también se llamaba Santiago. Yo sé que es una enredadera, pero cuando más te relacionas con la palabra de Dios, más claras se te hacen las cosas. Entonces, si ahorita no le entiendes mucho, pues quiere decir que poco a poquito vas a ir metiéndote más con la palabra y Dios te va a ir revelando. Bueno, aquí esta María no era la mamá de Jesús, ni se está refiriendo a Juan, el discípulo amado, hermano del que acababan de matar, de Jacobo o Santiago, sino está diciendo de Marcos, Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces,
se podría interpretar, bueno, no se puede interpretar, se dice que en esta casa de Marcos se reunían todos los discípulos para orar, pero ten en cuenta que si Jacobo había sido arrestado y muerto, y lo habían muerto a espada, y Pedro estaba en la cárcel, obviamente todos los discípulos de Jerusalén pues estaban escondidos, juntos, haciendo lo que les tocaba hacer, orar sin cesar, pero en una casa, o sea, reunidos, protegiéndose de que pues no fueran a caer en las mismas manos de Herodes. Por eso es bueno saber que Dios tiene el control, pero aquí Dios nos muestra que aunque Dios tiene el control, hay cosas que nosotros debemos hacer y no podemos estar tentando a Dios, como en estos casos que ahorita mucha gente está diciendo, si nos vamos a morir, de alguna cosa nos hemos de morir, Dios tiene el control, no es cierto, no pasa nada. Eso es tentar a Dios, porque aunque Dios tiene el control, Dios tiene un propósito. Ese propósito yo ni tú lo sabes. Entonces, si tú quieres hacer las cosas a tu manera, le vas a cambiar el propósito a Dios, ¿verdad? Bueno, no creo que se lo cambies, pero sin saber es lo que estás haciendo. Entonces, tenemos que ser prudentes. Sabemos que Dios está en control, pero hay cosas que Dios permite que nosotros hagamos, que nos toca hacer a nosotros, y tenemos que utilizar la prudencia. ¿Y cómo se utiliza la prudencia? Pues tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Cómo nos vamos a poder dejar guiar por el Espíritu Santo? Pues en oración y con palabra, en ayuno. Tenemos que estar siempre en oración. Si no hay oración, si no hay palabra, si no hay ayuno, es difícil que conozcas la dirección del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Versículo número 13 dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Esta Rode significa, y tengo aquí una nota, porque tengo una tía que se llama Rosa. Muchos la conocerán, muchos no. Pero Rode significa rosal en griego, ¿verdad? Entonces, saludos para mi tía Rode. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían, es un ángel, mas Pedro persistía en llamar, y cuando le abrieron y cuando le vieron, se quedaron atónitos. ¿Cómo nos deja Dios con su poder, con su gloria, con sus milagros? Atónitos, maravillados. ¿Y qué es desde cuándo? Porque tenía varios días Pedro encerrado. Dice que oraban sin cesar. ¿Desde cuándo estaban orando por la intercesión de Pedro? ¿Y qué estaban orando? Obviamente pues para que Dios pusiera su mano sobre Pedro, lo liberara. Tal vez, no sé si de la muerte, no sé cómo era la intercesión de ellos, o de que no lo dejara solo, que no lo abandonara. Pero tanto era su oración que tenían fe en Dios, pero no se dieron cuenta de que sí podía ser real, o que Dios estaba obrando al mismo tiempo de que ellos estaban orando, que cuando Rode salió a abrir y escuchó la voz de Pedro, se llenó tanto de gozo, pero no se dio cuenta que ya había sido contestada su oración, y en vez de abrirle a Pedro, se mete a decirle a los discípulos que estaban adentro orando, y los otros, sabiendo que estaban orando por Pedro, pues creían y tenían la confianza en Dios, pero no sabían, no tenían la certeza o no tenían la fe de que Dios ya había obrado, y que Pedro sí estaba allá afuera, y que sí lo había librado de la muerte, y que sí había escuchado sus oraciones tal y cual como ellos las habían presentado. Entonces, esta es otra área donde tenemos que trabajar nosotros como cristianos, que a veces estamos orando y orando y orando, que no nos damos cuenta de que tal vez el milagro ya se hizo, no nos damos cuenta de que el milagro está en proceso, o ya se está completando, y nosotros estamos tan enfocados en el problema que no nos damos cuenta que ya nos está llenando de bendiciones. Entonces tenemos que descansar más en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces voy a leer otra vez desde el 14. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían, es un ángel, mas Pedro persistía en llamar, y cuando le abrieron, le vieron y se quedaron atónitos.
Entonces Pedro huyendo, va y toca la puerta y los otros en que sí, en que no, pues Pedro seguía allá afuera esperando que le abrieran la puerta. Versículo número 17 dice, pero él, haciéndoles con la mano señales de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Entonces, Jacobo, porque ya habían matado a un Jacobo, que era Jacobo Santiago, hermano de Juan, Jacobo del versículo número 17 se está dirigiendo al hermano de nuestro Señor Jesucristo, que fue un gran líder en la iglesia de Jerusalén, un líder respetado. Jacobo en especial, él no fue apóstol, él fue discípulo, porque ellos no creían en nuestro Señor Jesucristo. Si te das cuenta, en el Evangelio de Juan, los mismos hermanos mandaban a nuestro Señor Jesucristo a la fiesta de la Pascua para que ahí lo mataran. No creían en Jesucristo. Por eso algunos en el mismo libro dice, en algún pasaje, no me acuerdo exactamente donde dicen, de Galilea puede salir algo bueno, porque no creían ni los de Galilea ni los de su casa creían en Jesucristo, a excepción de su mamá, María, y su papá. Pero sus hermanos, sus medios hermanos, no creían en Jesucristo. Aunque esto podría ser un sacrilegio para mentes católicas donde no aceptan que Jesucristo tuvo hermanos, pues aquí estamos mirando que Pedro tuvo a bien mandar avisarle a Jacobo, que sabía que era Jacobo, hermano de Jesucristo, y que era un buen líder en la iglesia de Jerusalén, y que allá también estaban reunidos orando, intercediendo por Pedro, para que ellos fueran y les platicaran que Dios lo había liberado, que su fe fuera fortalecida, sabiendo que Dios estaba con ellos, que Dios los estaba librando de la muerte, que Dios tenía un propósito para Jacobo, al que habían matado a espada, y que tenía un propósito para Pedro, pero que confiaran en que Dios tiene el control. ¿Cómo hacemos la aplicación espiritual hoy en día a tu vida y a la mía? Que no importe lo que esté pasando, siempre y cuando nos mantengamos en oración, Dios tiene el control. En oración, en obediencia, en palabra, en comunión, en intercesión, pues obviamente Dios tiene el control. Amén. Y dice al final del capítulo 17 que salió de ahí y se fue a otro lugar. Ahora, aquí ya no nos dice a dónde se fue Pedro. Yo pienso que tal vez no los dijo a los discípulos por si venían los soldados de Herodes y les preguntaban, pues no tuvieran que mentir. Entonces prácticamente pues no les dio información para que pues no supieran y no tuvieran que mentir. Amén. Y luego en el versículo número 18 dice, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre los que se había sido a Pedro. Lo voy a volver a leer. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndoles buscado sin hallarles, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea y a Cesarea y se quedó allí. Bueno, hay historias donde a mí me enseñaron que el soldado, si se le iba un preso, el soldado tenía que pagar por su muerte. Ahora yo me acabo de enterar que la historia relata, por el historiador Josefo, que el soldado tenía que pagar con la misma consecuencia con la que iba a pagar el preso. Entonces miramos que la consecuencia de Pedro, o sea, con lo que iba a pagar Pedro era con la muerte. Entonces por eso le cobraron a los 4 grupos de 4 soldados, todos fueron muertos porque les tocó pagar con lo que iba a pagar Pedro, ¿verdad? En el versículo número 19 muestra que Herodes, habiendo buscado e interrogado para ver dónde estaba Pedro y que no lo pudo encontrar, llevó a la muerte a los discípulos, a los soldados, y que después salió de Judea y se fue a Cesarea y se quedó allí. Cuando menciona Judea, quiere decir que se fue de Jerusalén y se fue para otro lugar porque pues había quedado mal que no pudo matar a Pedro. Versículo número 20 dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornaron a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz
porque su territorio era abastecido por el rey. Bueno, aquí en el versículo número 20 está haciendo ya un cambio de la historia, un pequeño cambio de la historia, pero nos está mostrando que Herodes era rey. Herodes, ¿cómo se dice? Herodes era el encargado de que todas las aldeas, todos los pueblos tuvieran alimento. Esos de Tiro y de Sidón era una faja de la montaña, entre la montaña y el mar, donde no se podía dar mucho la agricultura. Entonces aquí está mostrando que Herodes estaba enojado contra los de Tiro y contra los de Sidón. Entonces, al estar enojados, podía despertar una guerra que tal vez no se podía hacer válida por el Imperio Romano, pero sí les podía cortar sus suministros de comida. Es por esto que estos sobornaron a Blasto, que era la mano derecha del rey Herodes, al camarero, pues, para que su territorio fuera siguiendo abastecido con comida. Amén. Ay, este es el versículo número 21, dice: un día señalado, Herodes vistió de ropas reales. Aquí es donde nos vamos a enfocar. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en un tribunal y les arengó. Arengó es como les dio un discurso. Y luego y el pueblo clamaba, gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, Marcos, o el que tenía por sobrenombre Marcos. Bueno, aquí para que mires más o menos las consecuencias de no darle la gloria a Dios, mi copete, para que mires las consecuencias de no darle la gloria a Dios cuando eres infiel, o sea, que pones algo delante de Dios, eres infiel al Señor, ¿verdad? Si Herodes era el responsable de abastecer esos Tiro y Sidón, y sobornaron para que Herodes siguiera abasteciendo esas tierras, y después aquí en el versículo número 21 dice que un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en un tribunal y les empezó a dar un discurso. El pueblo se emocionó tanto que gritaba voz de Dios, o sea, no de Dios, sino de un Dios pagano y no de hombre. Prácticamente le estaban diciendo que Herodes, con tal de ganarse su favor, de elevarlo, de glorificarlo, le estaban diciendo que no estaba hablando él, sino que estaba hablando un Dios pagano. Y Herodes le gustó la manera que lo glorificaron. Y como Herodes no paró esto, ¿te recuerdas en el capítulo número 11, donde viene, no, en el capítulo número 10, donde viene Pedro, entra a la casa de Cornelio, y Cornelio se postra ante Pedro y le empieza a adorar, y Pedro lo levanta y le dice: levántate, somos hombres, mejor oremos juntos, ¿verdad? Esto es lo que tenía que haber hecho Herodes, pero a él le gustó la gloria, le gustó la vana, falsa gloria, y pues obviamente eso es robarle la gloria a Dios, eso es ser infiel, eso es idolatría. No quería usar esa palabra, pero eso se llama idolatría. Y la idolatría es algo que Dios aborrece, a tal manera que en el versículo número 23 dice así: al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Entonces, Dios permitió que este señor pagara con su vida por robarle la gloria a Dios. Esto es otro momento donde la palabra nos habla y nos advierte: cuidado con la idolatría, cuidado con la vanagloria que le des a un hombre o a alguien más, porque si te recuerdo, todo el honor y toda la gloria son de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú le robas un poquito y se la pones a una imagen, a un carro, a tu dinero, a como le quieras llamar, que no sea Dios ni Cristo Jesús, entonces no estoy diciendo que va a venir una consecuencia así como de gusanos, pero Dios reprueba esas acciones. Y si no quieres estar en contra de Dios,
ten cuidado con las prácticas que estás teniendo, porque tal vez no le estén agradando a Dios y tal vez tú estés pensando que sí le agradan y no te estés dando cuenta que le estén ofendiendo. Amén. Y luego dice en el versículo número 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. No importaba que mataran a Esteban, no importaba que hubieran matado a Jacobo, no importaba cuál fuera la persecución. Prácticamente la persecución comenzó porque rechazaron el evangelio cuando Esteban se los presentó a los judíos. No quisieron el evangelio, no quisieron la salvación, la rechazaron de nuestro Señor Jesucristo mismo. Y prácticamente gracias a eso es que entramos nosotros a la salvación. Amén. Entonces, como ellos no quisieron la salvación, pues vino la persecución. Como vino la persecución, pues Dios permitió que pasara eso sobre la vida de Jacobo, que arrestaran a Pedro. Pedro ya no dice a dónde se fue. Lo vamos a ver. Aquí estamos dando de final al ministerio de Pedro y comienzo al ministerio de Pablo. Lo vamos a ver en 2 libros más, tal vez en el capítulo número 22, 23, por ahí volver a ser mencionado Pedro, pero ya no tan activo en su ministerio como lo va a hacer ahora Pablo. Amén. Entonces, ya aquí nos está mostrando en el versículo número 25, que Bernabé y Saulo, todo ese tiempo que estuvo Pedro ahí, ellos fueron testigos. Estamos mirando que gracias a la conversión de Cornelio, la nueva iglesia entró en la iglesia tradicional, se fusionaron y ahora los que ellos no querían fueron los que vinieron a ayudar a que la iglesia en Jerusalén fuera sostenida porque había gran hambruna en esas tierras. Y ahora miramos cómo Bernabé y Saulo los dejan en Jerusalén y se regresan a Antioquía a seguir predicando el evangelio, la palabra de Dios, palabras nuevas, palabras buenas y noticias de salvación. Entonces, ¿cuál es la intención que le vamos a dar al estudio de hoy? Que tenemos que confiar en el Señor, que tenemos que ver que Satanás usa su poder, pero que nosotros tenemos un poder dado por Cristo, que es el Espíritu Santo, y nos da el poder de la oración, y Cristo nos dijo, pedid lo que queráis en mi nombre y todo os será dado. Entonces tenemos el poder del Espíritu Santo a través de nuestro Señor Jesucristo, podemos estar en comunión con Dios y podemos ver el poder de Dios incomparable, ni con el del enemigo, con nadie que sobrepase ese poder. Amén. La clave es estar en oración sin cesar. Te invito a que hagas altares en tu casa. Aprende a ser sacerdote de tu casa. Aprende a hacer las cosas por ti mismo. No estés dependiendo de que tengas que alguien te ore. Tú tienes la autoridad, Dios te dio la autoridad, tú puedes orar por tu familia, tú puedes orar por tu trabajo, tú puedes orar por tus hijos, tú puedes orar por tu esposa, tú puedes orar por tu esposo, oren juntos. La oración es importante, el ayuno es esencial. Este capítulo nos está hablando de que tenemos que comprometernos más con Dios, que tenemos que tener más palabra, tenemos que tener más oración y estar unidos en un mismo sentimiento en estos días que las cosas están allá afuera difíciles. Nosotros como iglesia, aunque los templos estén cerrados, nosotros como iglesia estar intercediendo los unos por los otros. Amén. Y pues si no hay más, vamos a cerrar aquí el capítulo. Te voy a invitar este domingo. Va a haber un servicio en vivo. Les voy a pasar el enlace por si se quieren conectar y lo quieren ver en vivo. Pues les voy a dejar la conexión. Si tienen alguna pregunta o algún tipo de oración o quieren hacer oración, pues con toda confianza. Pero si no, pues vamos a cerrar este estudio. Les doy gracias por acompañarme. Gracias a todos los que tomaron el tiempo de estar leyendo junto conmigo para que Dios nos hable. Mi fe y mi oración es de que Dios haga real todas las palabras que hemos leído en tu vida para que seas un cristiano. Un cristiano de los que Satanás voltea a verte y diga, ese verdaderamente sí está trabajando para Dios. Va a ser a las 2 de la tarde aquí de Los Ángeles, comienza el servicio.
Después les voy a pasar uno. La iglesia en la que yo participo está poniendo los servicios grabados los domingos a las 11 de la mañana, pero no son en vivo. Y esta recomendación que yo les estoy haciendo, ahí están haciendo oración 2 veces al día, todos los días. Puedes poner peticiones. Están un poquito más activos y es la razón por la cual estoy haciendo la recomendación. Pero yo les pongo el enlace, es el domingo a las 2 de la tarde. Sí, el domingo a las 2 de la tarde. Bueno, Dios les bendiga, muchas gracias, acompáñenme en esta oración para cerrar y para pedir pues siempre la guianza y la cobertura de nuestro Señor. Bendito Rey amado, te damos gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia. Gracias, bendito Dios, porque hasta el día de hoy nos has guardado. Gracias, Cristo Jesús, por ese amor que tienes incondicional para nosotros. Te decimos, Señor, que nuestra alma te pertenece. Renunciamos a las obras del mundo, Señor. Renunciamos al pecado. Renunciamos al enemigo. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que toda cadena de maldición, toda hechicería, toda brujería, Señor, que hayamos heredado, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, es rota. Bendito Dios Rey, sabemos que tú nos has comprado, nos has librado, nos has limpiado, Señor, con tu sangre. Gracias, bendito Dios. Te entregamos nuestra vida, Señor, todo lo que nos das te pertenece, bendito Rey. Gracias, bendito Padre, por habernos alimentado con esta palabra. Padre amado, te pedimos, bendito Dios, que la siembres en lo más profundo de nuestros corazones, Señor, para que esta palabra dé fruto, Señor, y dé fruto en abundancia. Gracias, Cristo amado, Señor. Gracias, Dios poderoso, Señor, porque tu gloria es infinita. Bendito Dios, confiamos en que tú tienes el control, Señor, y que pronto todo esto que estamos viviendo va a pasar. Te pedimos, bendito Dios, que sigas permitiendo que, si es tu voluntad, que estos estudios se sigan dando, Señor. Síguenos guiando, síguenos dando, Señor, recursos, Padre Santo, para poder, Señor, presentar tu palabra con excelencia. Gracias, bendito Dios. Te pido por todos los hogares, por todos los matrimonios, que proveas, Señor, trabajo, Señor, cubras necesidades, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, Señor, estamos en tus manos. Nuestra vida te pertenece, bendito Dios. Gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.